En esta ocasión vamos a hablar de Pedro Alvarado, quien nos dio la oportunidad de entrevistarlo, donde nos permitió preguntarle sobre sus proyectos y así nos contó un poco sobre su vida, sus estudios y los trabajos que ha realizado con la comunidad. El día de hoy estamos con... Pedro Alvarado. Cuéntanos, Pedro, sobre ti, si naciste en el municipio. Claro, bueno, mi nombre es Pedro Pablo Alvarado Tinjacá, nací en el municipio de Zipaquirá en el año 1990. Fui uno de los mejores bachilleres del Colegio San Juan Bautista de La Salle, del cual me fui a la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, donde realicé la licenciatura en Ciencias Sociales en Historia durante 6 años. Luego de eso me gané una beca de especialización en la Universidad de Cuenca en Ecuador, donde hice una especialización en Historia Mundial. Luego regresé para terminar mis estudios y me gané otra beca por la universidad para la maestría en Estudios Sociales y Políticos. Me encontraba realizando un predoctorado en la Universidad Nacional de Colombia y fui candidato hace 4 años en las elecciones regionales del 2019, candidato por el Partido Conservador al Consejo de Zipaquirá, sacando la mejor votación. Sin embargo, pues no nos alcanzó el umbral para poder quedar de concejal, y actualmente pues estoy realizando la campaña política en pro de la revolución cultural y la educación del pueblo, que en este caso voy como cabeza de lista del Partido Conservador Colombiano para el Consejo de Zipaquirá. Listo, Pedro. Bueno, Pedro, cuéntanos cómo aportas a la comunidad. Bueno, mi aporte a la comunidad básicamente se ha venido representando en torno al tema de la educación y el tema de la cultura. Son las dos manifestaciones que he tenido a lo largo del tiempo y durante toda la trascendencia que he tenido en diferentes trabajos, principalmente como profesor de planta en colegios privados y obviamente también en algunos semilleros de investigación, como el tema del revisionismo histórico, que también lo he hecho. Perfectamente, digamos, en el caso de la educación, hablándolo personalmente, he aportado mucho al tema de la educación en el sentido de que me creé una serie de especificaciones y categorías básicas que permiten entender la educación desde otras maneras y la manera de ver la historia desde otros puntos de vista. Para ello me creé, en este caso, algo que se llama la Feria de Historia, de la cual ya cumple 11 años, en la cual cada uno de mis estudiantes logra tener una temática en particular, hace la representatividad por medio de una puesta en escena, por medio de una escenografía y por medio de absolutamente todo, y esto pues digamos animando a que toda la población, tanto estudiantil como la población de los padres de familia, incluyendo la parte de la sociedad, pues acudan y aprendan a partir, digamos, de estas puestas en escena y de estas muestras culturales. La segunda han sido videos que a través de las redes sociales he mantenido, que se llaman Los Datos Curiosos con el Profe Pedro, en donde escojo una serie de temáticas particulares, les enseño a la población civil y a la población de a pie desde diferentes categorías, unas de carácter nacional y otras de carácter internacional, como aquellas que se escapan dentro del constructo del método científico y que de alguna manera no se podrían dar una explicación plausible en torno a las particularidades de hoy en día. La tercera la planteé de acuerdo al tema de pandemia. En el tema de pandemia pues hubo, pues las personas, como ya sabemos, pues hubo un tema de encierro, pues hubo un tema de, digamos, de cuarentena, de aislamiento total y social, y por tanto pues realicé algo que se llama las charlas con el Profe Pedro, donde se escogían unas temáticas en particular, se escogían para que las personas supieran, se conocieran, se manifestaran, digamos, culturalmente y aprendieran de diferentes temáticas que tal vez tanto en la escuela como en la universidad no hayan aprendido. Entonces las hacía de manera gratuita a través de redes sociales, a través de Facebook Live, y pues las personas pues ha venido teniendo, digamos, una significación total, y eso me ha podido ayudar a ser reconocido delante de la ciudad de Zipaquirá. Actualmente pues una de las últimas, por ejemplo, que he venido haciendo y que voy a hacer durante esta semana es el tema del conflicto entre Israel y Palestina. Gracias por esto. ¿Has realizado trabajo de voluntariado? Sí, lo he realizado en diferentes perspectivas. La primera, hace 4 años comenzamos una actividad de tipo social más que político-social,
que se llamaba La Casa en Orden, a la cual pertenecí y aún pertenezco. En ella realizamos diferentes intervenciones de carácter social y comunitario alrededor de toda la ciudad de Zipaquirá, principalmente en lo que se conoce como el centro y la periferia. En ello, por ejemplo, una de las primeras actividades que hacíamos era el Basura Challenge, donde limpiábamos desde las cuencas de los ríos, por ejemplo el río Susaguá, hasta las, digamos, algunas quebradas como la quebrada del Amoladero, entre otras tantas que realizamos. Realizamos, por ejemplo, limpieza total en los sectores veredales, principalmente en la vereda de San Antonio, Páramo de Guerrero, Alto del Águila, Caselata, El Puyón y San Jorge. Posteriormente realizamos también un tipo de limpieza que era para las alcantarillas, principalmente para que no se taparan en épocas de lluvia o en épocas de inundaciones y precipitaciones. Realizamos también una intervención social principalmente con los animalitos de las ciudades, principalmente los que están, digamos, en estado de calle, en los cuales pues ayudamos a ciertas fundaciones para ayudarlos con algo de comida y obviamente para tener la posibilidad de que los vacunaran y que tuvieran, digamos, una atención médica primaria, eventualmente, que es uno de los puntos que he venido trabajando durante toda mi carrera social y comunitaria. Dentro de los otros, digamos, del tema de voluntariado, lo realicé cuando estaba en la Universidad Pedagógica Nacional, al cual pertenecía un semillero de investigación que se llamaba Revisionismo Histórico, al cual todavía pertenezco, y en el cual pues nosotros realizábamos diferentes viajes en torno a Colombia, en donde tuvimos la oportunidad de ir, por ejemplo, a Huapi, en el departamento del Cauca, donde realizamos una labor social, y esta labor social era llevar principalmente libros, cuadernos, útiles escolares, comida, mercados, y sobre todo también ropa para aquellos niños que no tenían la posibilidad de, digamos, de tenerlos, principalmente por el tema del conflicto armado. Entonces, pues básicamente esta ha sido, digamos, la tarea psicosocial, y lo que les digo también en el tema de la educación, estar muy de acuerdo con ese tipo de prerrogativas. Pienso que también la defensa, por ejemplo, de la comunidad y de la sociedad se parte desde el mismo de la educación. En su tránsito, llegando a su lugar de trabajo, ¿ha encontrado alguna dificultad vial en torno al municipio, que sea una problemática importante? Claro que sí, yo creo que una de las mayores problemáticas que tiene la ciudad de Zipaquirá ha sido principalmente el tema vial, y principalmente el tema de los trancones, las vías y las vías en mal estado. Sin embargo, digamos, en el tema de la intervención más grande que he podido tener, pues yo vivo en el barrio Villa María, cercano a uno de los taponamientos más grandes que tiene el municipio, en este caso la vía La Paz. Hay, digamos, una problemática gigantesca en torno a ello, y es que en una zona pasan vías de lo que es las vías nacionales. Entonces, al ser vías nacionales, solo pueden ser intervenidas a través del departamento y, digamos, con recursos del departamento, y en otras que atraviesan, que son vías municipales, dentro de las cuales se tiene, digamos, un gran proyecto de inversión. Sin embargo, los contratistas que han venido gestándose en las últimas décadas en el municipio, pues no han llegado a cumplir con las prerrogativas que se les impone, y por tanto pues se han visto en detrimento la malla vial del municipio. Sin embargo, pues las intervenciones han sido relativamente pocas y nefastas. ¿Yo qué haría, digamos, en este caso? Hay que hacer una intervención inmediata. Sin embargo, pues uno como ciudadano puede realizar muchas cosas. Ejemplo, cuando no hay tipos de señales de tránsito o señales viales, yo, por ejemplo, con los muchachos del colegio, he venido trabajando, realizando señales particulares, no señales de tránsito, pero sí señales particulares dentro de los espacios verdes, por ejemplo, el de no botar basura, el de digamos, que no defequen los perros, etcétera, etcétera. Sin embargo, para la intervención de este tipo de mecanismos de tránsito, si bien se pueden realizar, se pueden hacer, pues se puede tener la intención de realizarlos, esto ya es una función exclusivamente del municipio y del gobierno regional, e inclusive el gobierno nacional. Por lo tanto, es muy difícil, digamos, en este caso, la intervención frente a la misma. Lo que sí podemos es utilizar ciertos mecanismos de participación ciudadana que permitan, digamos, generar esas primeras instancias para que los gobiernos locales y las personas que están encargadas de ello tengan la posibilidad de intervenir cuanto antes, digamos, estos sectores que han sido tan nefastos. Yo creo que una de las problemáticas más grandes que se tienen en torno al sistema vial ha sido el tema de la mala planificación que ha tenido la ciudad.
Principalmente, ¿por qué? Porque al principio la ciudad era lo que nosotros coloquialmente en Colombia llamamos un pueblo. Después de esto, pues una pequeña ciudad, y actualmente es una ciudad de más de 130.000 habitantes, incluyendo la población flotante, que podemos llamar incluyendo a la población migrante. Sin embargo, las vías que nosotros tenemos, tanto carreras, avenidas o calles, tienen la posibilidad de estar, digamos, en un sentido, en un mismo carril, y otras no dan abasto con respecto a la gran cantidad de automóviles y en este caso pues de sector de transporte que transita alrededor de la ciudad de Zipaquirá. Entonces, por tanto, debemos tener la posibilidad de intervenir frente a eso. Pero como digo, lo único que podemos hacer es ir ante las instancias y los mecanismos de participación ciudadana que nos permitan de alguna manera la intervención directa. O en este caso, por ejemplo, como el caso mío, que estoy realizando, digamos, una actividad de tipo político en donde parte de las propuestas inician desde la intervención de la malla vial hasta, digamos, la participación de la ciudadanía en dichos procesos sociocomunitarios. Señor Pedro, ¿qué causa está más cercana a su deseo de cooperación para aportar al cambio de una sociedad más justa y calidad de vida? Claro, a partir de 3 categorías básicas. Yo creo que la primera, por el tema profesional y el tema digamos, de la directriz que manejo en mi parte profesional, es el tema de la educación. Pienso que es el primer pilar fundamental para hacer un nuevo cambio. Y voy a partir de lo siguiente en el tema educativo. El tema de la educación no parte directamente por el tema de ir a un colegio privado o público o ir a una universidad privada y pública a aprender una serie de temáticas en particular. La educación arranca por casa y arranca por cada uno de nosotros. Cuando tengamos la posibilidad, por ejemplo, de un cambio significativo en el hecho, por ejemplo, de saludar en un espacio específico, determinado, respetar las señales de tránsito, tener la posibilidad de ayudar a los demás, tener la posibilidad de tener los espacios limpios, los espacios libres de delincuencia, de microtráfico, y que tengamos la posibilidad de intervenir como sociedad frente a las problemáticas que nos aquejan. Yo creo que de ahí parte el tema de la educación en valores, la educación en la ética y la parte conductual de cada una de las personas. Si nosotros logramos esta intervención temprana, vamos a tener excelentes personas y personas integrales dentro de la sociedad. Ahora la parte complementaria es lo que nosotros llamamos el tema de la academia. Y en el tema de la academia, digamos, significativamente, si bien yo puedo realizar un aporte significativo que ya he venido diciéndolo de qué manera he venido haciéndolo en mi intervención, pues la gracia es que existan otras personas que entiendan que la educación, y en este caso la academia, parte fundamentalmente también del tema del estudiante, de los profesores y de una comunidad educativa. Porque de nada te sirve tener una serie de conocimientos particulares si no los logras aplicar a la sociedad en la que vives. Entonces, la posibilidad de ello es cómo ayudas a plantear lo que están haciendo, por ejemplo, en responsabilidad social empresarial en el tema de las empresas, de cómo puedes intervenir de manera social a partir de lo que has venido aprendiendo. Entonces, ¿cómo puedes intervenir en esos lugares? Yo creo que la segunda categoría básica que puedo llegar a aportar es en la parte social. Creo que desde pequeño he tenido la posibilidad de ayudar a muchas personas, digamos desde la parte comunitaria, desde la parte psicosocial. Me gusta que las cosas en un barrio funcionen, desde el tema de la seguridad hasta el tema de los espacios verdes, que se respeten, digamos, en este caso, los espacios lúdicos, recreativos y culturales para cada una de las personas, que se rescaten realmente algunos espacios que necesitan los jóvenes, no solo para el ocio, para el tema del deporte, para la cultura del cuerpo, sino también para el tema de su educación y para el tema, digamos, de sus destrezas y habilidades que mantienen. Y yo creo que la tercera, y fundamentalmente planteándolo de esta manera, es el tema cultural. Y el tema de la cultura es porque realmente lo que se llama la idiosincrasia, las costumbres y los hábitos que hemos venido teniendo, se han venido perdiendo con el tiempo por, digamos, una marcada anticipación de los modelos extranjeros, en los cuales, pues, digamos, en este caso, los jóvenes han venido aprendiendo este tipo de particularidades, olvidando que de alguna manera existe una historia, una sociedad, una economía y una política que ha venido durante siglos en nuestro país, y que de alguna manera eso significativamente, al olvidarlo, existen
grandes problemáticas en torno a Colombia, principalmente, por ejemplo, en el tema de la apropiación de nuestros modelos culturales. Entonces yo creo que ahí podemos partir de un sistema diferente, del rescate de lo propio, del rescate de nuestra historia, y a partir de eso pues mejorar muchas cosas, ¿no? Se van a mejorar, digamos, en el caso de la sociedad, el caso de los jóvenes, el caso de la participación de los mismos y la aplicabilidad de la educación en cada una de las problemáticas que tiene la sociedad. ¿De qué manera considera que está actualmente aportando al cambio de una sociedad más justa y con mejor calidad de vida? Yo creo que el principal aporte que puedo tener es en el tema como profesor, como docente, y en este caso como la participación que tengo dentro de la sociedad a nivel comunitario, cultural, histórico y político. Yo creo que uno de los aportes significativos que se tienen es tratar de dilucidar y tratar de cambiar, que es muy difícil, pero por lo menos transformar en una pequeña parte la conciencia de cada uno de los jóvenes que están dentro de las instituciones educativas. Las personas que me han escuchado en cada una de las cátedras de historia o de sociología o de ciencias políticas saben de antemano que una de las prioridades que he tenido es el manejo de un nacionalismo marcado por 4 principios elementales: la defensa del territorio, el Estado, la cultura y obviamente el tema del Estado. Cuando nosotros manejemos esas 4 partes fundamentales, vamos a tener la posibilidad de aportar significativamente hacia una sociedad más justa. No podemos ser justos si no enseñamos a nuestros estudiantes a tener unos valores que vienen de casa, a tener una prioridad desde, digamos, una eventualidad de querer aprender las cosas y poder, cimentarlas. La justicia parte cuando tengamos la posibilidad de entender que los demás son diferentes, que las demás personas tienen derecho a pensar distinto, al libre pensamiento. Entonces, cuando nosotros tengamos esa posibilidad de aceptar que vivimos en una sociedad y en una cultura diversa, vamos a entender que dentro de una sociedad injusta que hemos tenido a lo largo de más de 3 siglos, vamos a tener la posibilidad de no cometer nuestros propios errores a través de la historia. Como diría Napoleón Bonaparte, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ese ha sido, digamos, uno de los principales motores y fundamentos principales del tema educativo. Entonces, cuando yo les digo que efectivamente hay que cambiar la sociedad colombiana, es cambiar dentro de nuestras entrañas, es saber, por ejemplo, tener la posibilidad de entender que nuestra historia es rica, que nuestro municipio, que nuestro país, que nuestra estructura tiene mucho más riqueza que otros países que quizás no hemos tenido la posibilidad de observar, de mirar con lupa, mucho más cercano, mucho más específico, qué es lo que se tiene. Todo este tipo de trabajos psicosociales y comunitarios que se pueden tener dentro de la academia, cómo poderlos llevar hacia una sociedad que tiene grandes injusticias. Mira que yo me encontraba, por ejemplo, en el tema, cuando he realizado el tema político y social, me encuentro con unas desigualdades tenaces. Por ejemplo, cuando uno va a la periferia, se encuentra con una sociedad pobre, sin esperanzas, donde no hay intervención estatal, donde nunca ha llegado el Estado en materia de economía, en materia de sociedad, de política, y eso es, digamos, de alguna manera una particularidad deprimente en una Colombia tan rica y tan diversa. Entonces, uno de los aportes significativos es ese, es incitar a los estudiantes a que por medio de la academia, por medio del estudio, va a ser la llave esencial para poder hacer un cambio circunstancial. Nosotros no podemos, y eso es una diferencia que siempre parto, en Colombia siempre se han entendido 2 palabras muy diferentes, algo que se llama una rebelión y algo que se llama una revolución. Nosotros hemos tenido diferentes rebeliones en el país. La diferencia que existe entre rebelión y revolución ha sido que la rebelión es de carácter temporal, ¿sí? Y es cuando se genera una manifestación en contra de ciertas particularidades o ciertas vicisitudes que se manifiestan a través de un gobierno local o un gobierno nacional. Sin embargo, son muchas las rebeliones que se han venido presentando en Colombia, y sin embargo ha habido una pregunta que la sociedad no se hace. Entonces, por ejemplo, en más de 70 o 100 años de conflicto, ¿qué es lo que ha quedado? Pues sencillamente lo único que ha quedado es el tema de las rebeliones. ¿Por qué? Porque no se ha trascendido hacia una revolución. Y la revolución ya es el cambio, la transformación de un modo social, de un modo político y de un modo económico en una sociedad particular. Entonces, si nosotros tomamos el ejemplo, una revolución francesa de 1789, la revolución mexicana, por ejemplo, con Pancho Villa, Emiliano Zapata, diferentes tipos de eventualidades históricas a nivel mundial
han habido unas transformaciones de orden social que han llevado a la sociedad a instaurarse de diferentes lados. En Colombia hemos tenido muchos intentos de rebeliones, pero las revoluciones y las transformaciones de tipo social y económico no se han dado. ¿Y por qué no se han dado? Porque la sociedad no ha entendido que la educación es el motor por el cual vas a tener la argumentación necesaria para poder cambiar eso. ¿Sí? Nosotros no podemos ser una sociedad ignorante, pero tener un cambio circunstancial. Yo creo que eso es lo que entendió, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, otros países como Alemania, que han puesto de antemano en una sociedad preponderante el tema del conocimiento por encima de cualquier otra vicisitud. Entonces, esas particularidades que te acabo de decir son principios básicos que se han tornado en torno, digamos, en el tema de la educación y en las cátedras de historia que yo dicto. Listo, vale. Muchas gracias, Pedro. ¿Vale? Por último, le agradecemos a Pedro Alvarado por permitirnos realizar esta entrevista y resolver algunos interrogantes que teníamos, también por permitirnos utilizar algunas fotografías de él y de sus proyectos. Esto fue presentado por Esteban, Natalia, Carol y Paula.